Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes y telespectadores, esta es Vatican Media en transmisión extraordinaria, preparados para iniciar el Vía Crucis en este Viernes Santo, 19 de abril, que presidirá el Papa Francisco en el Coliseo de Roma. Como vemos en imágenes, se trata de un lugar emblemático de la ciudad eterna, lleno de significado histórico por ser símbolo del martirio cristiano. Y lo es aún más, especialmente en esta noche en la que los cristianos conmemoramos la pasión y la muerte de Jesús. Es el día en el que el Hijo de Dios muere para salvar a la humanidad de la oscuridad y de la esclavitud del pecado. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes y telespectadores, esta es Vatican Media en transmisión extraordinaria, preparados para iniciar el Vía Crucis en este Viernes Santo, 19 de abril, que presidirá el Papa Francisco en el Coliseo de Roma, como vemos ya en imágenes. Se trata de un lugar, como decíamos, emblemático de la ciudad eterna y lleno de significado histórico, especialmente por ser símbolo del martirio cristiano. Y más aún hoy, en el día en el que el Hijo de Dios muere para salvar a la humanidad de la oscuridad y de la esclavitud del pecado. Vemos en imágenes cómo el Papa saluda, por un lado, a la alcaldesa de Roma, la señora Virginia Raggi, y por el otro, a la religiosa de la Congregación de la Consolata, Eugenia Bonatti, encargada de realizar las meditaciones del Vía Crucis de este año. Saludamos también a todas las radios y oyentes que nos acompañan en esta transmisión, también a los seguidores que se unen a esta emisión a través de nuestro portal multimedia Vatican News en español. Hoy el Papa Francisco, en torno a las 5 de la tarde, hora local de Roma, presidió en la Basílica de San Pedro la celebración de la Pasión del Señor, cuya prédica estuvo a cargo del padre Raniero Cantalamessa, fraile capuchino y predicador de la Casa Pontificia. El padre Cantalamessa destacó sobre todo la figura divina de Jesús, pese a haber sido despreciado y rechazado por los hombres. Ahora, cuando en Roma son las 9:07 de la tarde, nos disponemos a transmitir este Vía Crucis junto al Papa. Vía Crucis, una palabra que en latín significa el camino de la cruz. A través de este caminar llevando la cruz recorreremos juntos el proceso del juicio de Jesús, condenado en tiempos del gobernador Poncio Pilato. También su pasión y su muerte serán narradas a través de 14 estaciones. Todas ellas explicarán, como veremos paso a paso, cómo fueron los últimos momentos del Hijo de Dios en la tierra, previo a su muerte en el monte Calvario tras ser crucificado. El Papa saluda a los presentes, miles de fieles y peregrinos congregados en las inmediaciones del Coliseo de Roma, minutos antes de iniciar este importante momento para los cristianos de todo el mundo. Esta costumbre de rezar el Vía Crucis une, como decimos, a todos los cristianos de la tierra, a millones, y según nuestra tradición data
de finales del siglo V, cuando los primeros cristianos en Jerusalén se reunían para venerar la cruz del Señor, además de realizar en su nombre la lectura de la Pasión. Este año, como decimos, las meditaciones del Vía Crucis corren a cargo de Sor Eugenia Bonetti, italiana, misionera de la Consolata y directora de la asociación Slaves No More, que en español significa No más esclavos, y que lucha para ayudar a las víctimas del tráfico de seres humanos. La hermana Bonetti ha titulado estas meditaciones Con Cristo y con las mujeres en el camino de la cruz. En las 14 estaciones que nos disponemos a recorrer juntos estarán al centro las víctimas de la trata de personas, los menores mercantilizados, las mujeres forzadas a prostituirse y los migrantes y refugiados. Todos ellos son los nuevos crucificados de nuestro tiempo, cuyo sufrimiento debe despertar las conciencias de todos nosotros. Y mientras vemos en imágenes cómo el Papa se prepara para iniciar este Vía Crucis, les contamos, queridos oyentes, más detalles sobre estas estaciones, en las que todos juntos vamos a viajar espiritualmente en compañía de los pobres, los marginados de la sociedad y los nuevos crucificados de hoy, víctimas de nuestros encierros, poderes y legislaciones, de nuestra ceguera y egoísmo social, pero sobre todo víctimas de nuestros corazones endurecidos por la indiferencia. Además, entre los conmemorados esta noche estarán presentes en nuestros corazones las 26 jóvenes nigerianas, cuyos funerales se celebraron en Salerno, 26 jóvenes que perecieron en el mar Mediterráneo cuando intentaban alcanzar tierras europeas en busca de un futuro mejor. Además, a ellas se les sumará la compatriota, la pequeña Favor, de 9 meses de edad, una bebé inmigrante que perdió a sus padres también en esta travesía en el mar. Asimismo, en la primera estación profundizaremos sobre la figura de Poncio Pilato, inspirada también en la oración por los responsables, los gobernantes, los poderosos de este mundo. A ellos les pediremos que escuchen el grito de los pobres y también el grito de todos aquellos jóvenes que de diversas maneras son condenados a muerte por la indiferencia generada por políticas exclusivas y egoístas. En Jesús que toma la cruz, en cambio, está presente la invitación a reconocer los nuevos crucificados de hoy, los sin techo, los jóvenes sin esperanza, sin trabajo y sin perspectivas, los inmigrantes obligados a vivir en chabolas al margen de nuestra sociedad, después de haber enfrentado sufrimientos sin precedentes. Pero el pensamiento de este Vía Crucis también se dirigirá a los niños discriminados por su origen, su color de piel, su clase social. Ante todo esto, el ejemplo a seguir es el de Cristo, que habló de servicio, de perdón, de renuncia y sufrimiento, manifestando en su vida el amor verdadero y desinteresado por el prójimo. Mientras escuchamos este coro que acompaña el inicio de este Vía Crucis, recordamos también que Sor Eugenia Bonetti, en las estaciones en las que Jesús camina hacia el Calvario, ha reconocido los diferentes episodios de los cuales ella misma ha sido testigo. En su tarea por la defensa de los más necesitados, víctimas de la trata de personas, Sor Bonetti recuerda también la imagen de las madres que han dejado salir a sus jóvenes hijas hacia Europa con la esperanza de ayudar a sus familias ante la extrema pobreza que viven. Las han dejado salir con la esperanza de darles una vida mejor, pero ellas aquí en Europa han encontrado la humillación, el desprecio y a veces incluso la muerte.
Nos disponemos a iniciar las meditaciones de las 14 estaciones de este Vía Crucis. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono ormai trascorsi 40 giorni da quando, con l'imposizione delle ceneri, abbiamo iniziato il cammino quaresimale. Oggi abbiamo rivissuto le ultime ore della vita terrena. Ya han pasado 40 días de la imposición de la ceniza con la que empezamos el camino cuaresmal. Hoy hemos revivido las últimas horas de vida terrena del Señor Jesús, hasta que, suspendido en la cruz, gritó: Consumatum est. Todo está cumplido. Reunidos en este lugar en el que millones de personas en el pasado sufrieron el martirio por ser fieles a Cristo, queremos ahora recorrer esta vía dolorosa, junto a todos los pobres, los excluidos de la sociedad y los nuevos crucificados de la historia actual, víctimas de nuestra cerrazón, del poder y de las legislaciones, de la ceguera y del egoísmo. Ma soprattutto del nostro cuore indurito dall'indifferenza. Pero sobre todo de nuestro corazón endurecido por la indiferencia. Una enfermedad, esta última, que también sufrimos nosotros los cristianos. Que la cruz de Cristo, instrumento de muerte, pero también de vida nueva, que une como en un brazo la tierra y el cielo, el norte y el sur, el este y el oeste, ilumine la conciencia de los ciudadanos de la Iglesia, de los legisladores y de todos los que se profesan seguidores de Cristo, para que llegue a todos la buena noticia de la redención. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ha saputo essere tua discepola. Lei ha accettato la volontà del Padre. Anche nel Señor, momento più buio ¿quién della mejor sua que vita? María, tu madre, supo ser tu discípula? Ella aceptó la voluntad del Padre incluso en el momento más oscuro de su vida, y con su corazón destrozado estuvo a tu lado. Nutrito con La amore, que te engendró te llevó en su seno, te recibió en sus brazos, te alimentó con amor y te acompañó durante tu vida terrenal. Debía recorrer tu misma vía del Calvario y compartir contigo el momento más dramático y doloroso de tu vida y de la suya. Signora, quante mamme ancora oggi vivono l'esperienza di tua madre e piangono per la sorte delle loro figlie. Señor, ¿cuántas madres viven todavía hoy la experiencia de tu madre y lloran por el destino de sus hijas y sus hijos? ¿Cuántas, después de haberlos engendrado y dado a luz, los ven sufrir y morir por las enfermedades, la falta de alimentos, de agua, de atención médica y oportunidades de vida y de futuro? Te pedimos por aquellos que ocupan puestos de responsabilidad, para que puedan escuchar el clamor de los pobres que sube a ti desde todo el mundo. El grito de estas jóvenes vidas que de muchos modos están condenadas a muerte por la indiferencia generada por políticas exclusivas y egoístas. Que a nessuno dei tuoi figli manchi il lavoro e il Que necessario. no falte a ninguno de tus hijos el trabajo y lo necesario para una vida honrada y digna. Preghiamo insieme dicendo, Signore, aiutaci a fare la tua Oremos volontà. juntos diciendo, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Nei momenti di difficoltà e di sconforto,
en los momentos de dificultad y desesperación, en los momentos de sufrimiento físico y moral, en los momentos de oscuridad y soledad. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Stabat mater dolorosa, ius a cruce lacrimosa, Numen levat filius. Seconda stazione. Gesù prende la croce. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. È facile portare il crocifisso al collo o appenderlo come ornamento sulle pareti. Señor Jesús, es fácil llevar el crucifijo al cuello o colgarlo como un ornamento en las paredes de nuestras hermosas catedrales o casas, pero no es tan fácil encontrar y reconocer los nuevos crucificados de hoy. Las personas sin hogar, los jóvenes sin esperanza, sin trabajo y sin perspectivas. Los inmigrantes obligados a vivir en las barracas en los márgenes de nuestra sociedad, después de haber padecido sufrimientos inauditos. Lamentablemente, estos campamentos sin seguridad son quemados y arrasados junto con los sueños y esperanzas de miles de hombres y mujeres marginados, explotados y olvidados. Quanti bambini poi sono discriminati a causa della loro provenienza? Además, ¿cuántos niños son discriminados a causa de su origen, del color de su piel o de su clase social? ¿Cuántas madres sufren la humillación de ver a sus hijos ridiculizados y excluidos de las mismas oportunidades que tienen sus coetáneos y compañeros de escuela? Signore, perché ci hai dato l'esempio con la tua stessa vita di come si manifesta l'amore vero. Te damos gracias, Señor, porque con tu propia vida nos has dado ejemplo de cómo se manifiesta el amor verdadero y desinteresado hacia los demás, especialmente hacia los enemigos o simplemente hacia el que no es como nosotros. Señor Jesús, cuántas veces también nosotros, igual que tus discípulos, nos hemos declarado abiertamente seguidores tuyos en los momentos en que realizabas curaciones y prodigios, cuando alimentabas a la multitud y perdonabas los pecados. Pero no fue tan fácil entenderte cuando hablabas de servicio y perdón, de renuncia y sufrimiento. Ayúdanos a que sepamos poner siempre nuestras vidas al servicio de los demás. Oremos juntos diciendo, Señor, ayúdanos a esperar. Cuando nos sentimos abandonados y solos, cuando es difícil seguir tus pasos, cuando el servicio a los demás se hace difícil. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Huius animam gementem,
contristata et dolente, per transibit gladius. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Et benedicimus tibi, via per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Egli si è caricato delle nostre sofferenze. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Signore Gesù, sulla strada ripida che porta al Calvario, hai voluto sperimentare la fragilità e la debolezza Señor umana. Jesús, en el camino empinado que conduce al Calvario, has querido experimentar la fragilidad y la debilidad humana. ¿Cómo sería hoy la Iglesia sin la presencia y la generosidad de tantos voluntarios, los nuevos samaritanos del tercer milenio? En una fría noche de enero, en una calle de las afueras de Roma, 3 africanas, casi niñas, calentaban sus cuerpos jóvenes y semidesnudos, acurrucadas en el suelo alrededor de un brasero. Per divertirsi, passando in macchina, hanno gettato del materiale Algunos jóvenes, pasando con un coche, arrojaron material inflamable al fuego para divertirse, quemándolas así gravemente. È passata una delle tante unità di strada di En volontari ese preciso momento pasó una de las muchas unidades callejeras de voluntarios que las socorrió y las llevó al hospital para acogerlas después en una casa è hogar. stato e sarà necessario perché quelle ragazze guariscano. ¿Cuánto tiempo non solo debe pasar dalle para que estas bruciature delle muchachas membra, se curen, ma no anche solo dal de las dolore quemaduras de sus miembros, sino también del dolor y de la di ritrovarsi con un humillación corpo de encontrarse con un cuerpo mutilado e sfigurato per y sempre? desfigurado para siempre? Signora, ti ringraziamo per la presenza di tanti nuovi samaritani che ancora oggi vivono l'esperienza della strada, chinandosi Señor, te agradecemos la presencia de tantos nuevos samaritanos del tercer milenio que viven hoy la experiencia del camino, inclinándose con amor y compasión sobre las numerosas heridas físicas y morales de los que cada noche viven en el medio del miedo y del terror de la oscuridad, de la soledad y de la indiferencia. Señor, hoy por desgracia ya no sabemos descubrir muchas veces quién está necesitado de verdad, ni ver quién está herido y humillado. A menudo reclamamos nuestros derechos e intereses, pero olvidamos los de los más pobres y los últimos de la fila. Señor, danos la gracia de no ser insensibles a sus lágrimas, a sus sufrimientos, a su grito de dolor, porque a través de ellos podemos encontrarte. Preghiamo insieme dicendo: Signore, aiutaci ad amare. Oremos juntos diciendo: Señor, ayúdanos a amar. Quando è impegnativo essere samaritani, quando facciamo fatica a perdonare, Cuando es difícil ser samaritanos, cuando nos cuesta perdonar, cuando no queremos ver el sufrimiento de los demás. Señor, ayúdanos a Pater amar. noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam tristis et afflicta fui la benedicta, Mater unigeniti. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Cuarta estación. Jesús encuentra a María, su madre. Via per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Una spada ti trafiggerà l'anima, affinché siano svelati
i pensieri di Una molti espada cuori. te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Quando hai presentato il piccolo Gesù al Tempio per il rito della purificazione, che una spada avrebbe trafitto il María, cuando presentaste al pequeño Jesús en el templo para el rito de la purificación, el viejo Simeón te predijo que una espada te atravesaría tu corazón. Ahora es el momento de renovar tu fiat, tu adhesión a la voluntad del Padre, a pesar de que acompañar a un hijo al patíbulo, tratado como un criminal, causa un dolor desgarrador. Señor, ten piedad de tantas madres, demasiadas, que han dejado partir hacia Europa a sus jóvenes hijas, con la esperanza de ayudar a sus familias que viven en la extrema pobreza, encontrando en cambio humillaciones, desprecio e incluso a veces la muerte. Uccisa barbaramente sulla strada a soli Como la 20 joven Tina, asesinada brutalmente en una calle con solo 20 años, dejando a una niña de pocos meses. Maria, in questo momento tu vivi lo stesso dramma di tante madri. María, en este momento tú vives el mismo drama de muchas madres que sufren por sus hijos que se han ido a otros países, con la esperanza de encontrar una oportunidad para un futuro Per mejor, loro e le loro famiglie. para ellos y para Ma sus che familias, purtroppo trovano umiliazione, disprezzo, pero que por desgracia violencia, encuentran humillación, desprecio, indifferenza, violencia, indiferencia, solitudine e persino la morte. soledad e incluso la Dona loro muerte. forza. María, dales e a coraggio. ellos fuerza y valor. Preghiamo insieme dicendo: Signore, fa che sappiamo dare sempre Oremos sostegno e juntos conforto diciendo, ed Señor, essere haz presenti que per sepamos offrire dar aiuto. siempre apoyo y consuelo y estar presentes para ofrecer ayuda, dare sempre sostegno e conforto ed essere presenti per offrire aiuto. Per consolare le mamme che piangono la sorte para dei loro consolar a figli. las madres que lloran el destino de sus hijos, para quien ha perdido toda esperanza en su vida, para quien sufre violencia y desprecio todos los días. Sappiamo dare sempre sostegno e conforto ed essere presenti per offrire aiuto. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Erebat et dolebat, Pia Mater dum videbat, Mati venas inclini. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Quinta estación. El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Per Sanctam Crucem Tuam redemissimus, Portate i pesi gli uni degli altri. Llevad Così los unos adempirete a la los legge di otros Cristo. las cargas de los demás, y así cumpliréis la Señor ley de Jesús. Cristo. Sulla via del Calvario hai sentito forte il peso e la fatica di portare quella ruvida croce di legno. Señor En vano, Jesús, en el camino al hai sperato Calvario nel gesto di sentiste el aiuto peso y la da dificultad parte di un de llevar amico, esa áspera di uno cruz dei de tuoi madera. discepoli, En di vano una delle esperaste el tante gesto de persone ayuda de un di cui amigo, hai de uno de alleviato le tus sofferenze. discípulos o de una de las muchas Purtroppo, personas a quienes solo uno aliviaste sus sconosciuto, sufrimientos. Simone di Cirene, Lamentablemente, per obbligo, solo un ti ha dato desconocido, una mano. Simón de Cirene, Dove sono por oggi obligación te i echó nuovi una mano. Cirenei del terzo millennio? Dove li troviamo? Vorrei ricordare ¿Dónde están hoy los l'esperienza di un nuevos gruppo di sireneos religiose del tercer di diverse milenio? nazionalità, ¿Dónde los provenienze encontramos? e Me appartenenze, gustaría mencionar con la le quali experiencia da de un oltre grupo de 17 religiosas de anni, diferentes ogni nacionalidades.
orígenes e institutos de proveniencia con las que durante más de 17 años visitamos en Roma todos los sábados un centro para mujeres inmigrantes indocumentadas. Mujeres a menudo jóvenes en espera de conocer su destino, en vilo entre la deportación y la posibilidad de quedarse. Cuánto sufrimiento, pero también cuánta alegría percibimos en estas mujeres cuando encuentran religiosas provenientes de sus países, que hablan sus lenguas, que secan sus lágrimas, que comparten momentos de oración y de fiesta, que vuelven menos crueles los largos meses pasados entre rejas y sórdidas calles. Per tutti i Cirenei della nostra storia, perché non venga mai meno in loro por todos los cireneos de nuestra historia, para que nunca les falte el deseo de acogerte bajo la apariencia de los últimos de la tierra, conscientes de que al tender la mano a los más pobres de nuestra sociedad, te recibimos a ti, Señor, que ellos sean samaritanos portavoces de aquellos que no tienen voz. Oremos juntos diciendo, Señor, ayúdanos a llevar nuestra cruz. Cuando siamo stanchi e sfiduciati, cuando estamos cansados y desanimados, cuando sentimos el peso de nuestras debilidades, cuando nos pides que compartamos los sufrimientos de los demás. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis est homo qui non fleret, Mater Christi si videret, in tanto supplicio. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Santa Crucem tuam redemissimum. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, Cada vez que lo l'avete hicisteis fatto a me. a uno de estos hermanos más pequeños, lo hicisteis a mí. del mondo che non possono andare a scuola e che sono invece sfruttati nelle miniere, nei campi, nella pesca. Pensemos en los niños de diversas partes del mundo que no pueden ir a la escuela y que en cambio son explotados en las minas, en los campos, en la pesca, vendidos y comprados por traficantes de carne humana, para trasplantes de órganos, abusados y explotados en nuestras calles por muchos, incluidos cristianos, que han perdido el sentido de la sacralidad propia y de los demás. Incontrata una notte a Roma, Como una menor de edad de cuerpo diminuto, encontrada una noche en Roma, a la que hombres en automóviles lujosos hacían fila para aprovecharse de ella. Y sin embargo, podía tener la misma edad que una de sus hijas. ¿Qué desequilibrio puede crear esta violencia en la vida de tantas jóvenes que experimentan solo el abuso, la arrogancia y la indiferencia de aquellos que de noche y de día las buscan, las usan, se aprovechan de ellas y luego las arrojan de vuelta a la calle para caer en las garras del próximo comerciante de vidas? Signore Gesù, rendi limpidi i nostri occhi, perché sappiamo scoprire il tuo volto nei nostri fratelli e sorelle. Señor Jesús, limpia nuestros ojos para que sepamos descubrir tu rostro en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en todos aquellos niños que en muchas partes del mundo viven en la miseria y en la degradación.
a un'educazione scolastica, niños privados del derecho a una all'innocenza, infancia feliz, a una educación escolar, creature usate a la come merci di inocencia, poco valore, criaturas usadas como vendute mercancía e comprate barata, a piacimento. vendidas y compradas por placer. Signore, ti preghiamo di avere pietà e compassione Señor, te pedimos di que questo tengas mondo piedad y malato compasión de este mundo e di enfermo aiutarci y ayúdanos a a riscoprire redescubrir la la belleza de bellezza nuestra della dignidad nostra e como altrui seres dignità humanos, come creados esseri a tu umani, imagen y semejanza. creati a tua immagine e somiglianza. Preghiamo insieme dicendo: Signore, aiutaci a vedere. Oremos juntos diciendo, ayúdaci a Señor, vedere. ayúdanos a Il ver volto dei bimbi innocenti che chiedono aiuto. el rostro de los niños inocentes que piden ayuda, las injusticias sociales, la dignidad que cada persona posee y que es pisoteada. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Non posset contristari Christi matrem contem. Queridos oyentes, esta es Vatican Media en transmisión en directo del Vía Crucis en el Coliseo Romano presidido por el Papa Francisco. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Insultato non rispondeva con insulti, ma si affidava a colui che El giudica con insultado no devolvía el insulto, sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga Ha rectamente. perso il grande valore del perdono, dono per eccellenza, cura per le ferite. Cuántas venganzas en nuestro tiempo. La sociedad actual ha perdido el gran valor del perdón, don por excelencia, curación para las heridas, fundamento de la paz y de la convivencia humana. En una sociedad donde el perdón se experimenta como debilidad, tú, Señor, nos pides que no nos quedemos en las apariencias. Y no lo haces con palabras, sino con el ejemplo. A los que te atormentan, tú les respondes, ¿por qué me perseguís? Sabiendo muy bien que la verdadera justicia nunca puede basarse en el odio y la venganza. Haznos capaces de pedir y de dar perdón. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Signore, anche tu hai sentito il peso della condanna. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, también tú sentiste el peso de la condena, del rechazo, del abandono, del sufrimiento ocasionado por personas que te habían encontrado, recibido y seguido. Hai trovato la forza di accettare la sua volontà. Perdona. Con la certeza de que el Padre no te había abandonado, encontraste la fuerza para aceptar su voluntad, perdonando, amando y ofreciendo esperanza a quien como tú recorre hoy el mismo camino de burla, desprecio, escarnio, abandono, traición y soledad. Preghiamo insieme dicendo: Signore, aiutaci a dare Oremos conforto. juntos diciendo, Señor, ayúdanos a dar consuelo A chi si sente offeso e insultato. a quien se siente ofendido e insultado, a quien se siente traicionado y humillado, a quien se siente juzgado y condenado. Aiutaci a dare conforto. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas
in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pro peccatis sua gentis, vidit Jesum in tormentis, et flagellis subditum. Ottava stazione. Gesù incontra le donne. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres. Via per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Figlie di Gerusalemme, non piangete su me. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. La situazione sociale, economica e politica dei migranti e delle vittime di tratta di esseri umani ci interroga e ci scuote. La situación social, económica y política de los migrantes y de las víctimas de la trata de personas nos cuestiona y nos sacude. Debemos tener el valor, como afirma con fuerza el Papa Francisco, de denunciar el tráfico de seres humanos como un crimen contra la humanidad. Todos nosotros, especialmente los cristianos, debemos tomar más conciencia de que todos somos responsables del problema y que podemos y debemos ser parte de la solución. Ma soprattutto a noi donne è richiesta la sfida del coraggio. A todos, pero sobre todo a nosotras, las mujeres, se nos pide el desafío de ser valientes, la resolución de saber ver y actuar individualmente y como comunidad. Solamente sumando la pobreza de cada uno, esta puede convertirse en una gran riqueza capaz de cambiar la mentalidad y de aliviar el sufrimiento de la humanidad. El pobre, el extranjero, el que es diferente, no debe ser visto como un enemigo que hay que rechazar o combatir, sino más bien como un hermano o hermana que hay que recibir y ayudar. Ellos no son un problema, sino un recurso valioso para nuestras ciudades blindadas, donde el bienestar y el consumismo no apaciguan el cansancio y la fatiga crecientes. Insegnaci ad avere il tuo sguardo, quello sguardo di accoglienza e misericordia con cui vedi i nostri limiti e le nostre paure. Señor, enséñanos a tener tus ojos, esa mirada de bienvenida y misericordia con la que ves nuestros límites y nuestros temores. Ayúdanos a ver las diferencias de ideas, hábitos y puntos de vista. Ayúdanos a reconocernos a nosotros mismos como parte de la misma humanidad y a convertirnos en promotores de formas audaces y nuevas de acogida a los diferentes, para crear juntos comunidad, familia, parroquias y sociedad civil. Aiutaci a condividere la sofferenza altrui. Oremos juntos diciendo, ayúdanos a compartir el sufrimiento de los demás. Con el que sufre la muerte de sus seres queridos, con el que le cuesta pedir ayuda y consuelo, con el que ha experimentado maltrato y violencia. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Mater fons amoris, me sentire vin doloris, facut lugea. Nona stazione. Gesù cade la terza Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Maltrattato,
Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Era come un cordero llevado al matadero. Signore, per la terza volta sei caduto, sfinito e umiliato sotto il peso della croce. Proprio come tante ragazze, costrette sulle strade da Señor, gruppi di has caído por trafficanti di tercera strada, vez, exhausto y humillado bajo el peso de la cruz, como tantas jóvenes obligadas en las calles por grupos de traficantes de esclavos, que sufren el cansancio y la humillación de ver sus propios cuerpos y sus sueños manipulados, abusados, destruidos. Da una parte cercate e usate. Esas jóvenes mujeres se sienten como desdobladas, por una parte buscadas y usadas, pero por otra rechazadas y condenadas por una sociedad que no quiere ver este tipo de explotación causado por el triunfo de la cultura, del usar y tirar. Notti passate sulle strade a Roma, cercavo una giovane giunta da poco in Una de las tantas noches pasadas en las calles de Roma, buscaba a una joven recién llegada a Italia. Mercy. Al no verla en su grupo, la llamaba insistentemente por su nombre, Mercy. En la oscuridad, la vi acurrucada y dormida al borde de la calle. Al oírme, se despertó y me dijo que no podía más. Estoy exhausta, repetía. Pensé en su madre. Si supiese lo que le ha sucedido a su hija, se quedaría sin lágrimas. Signore, quante volte ci hai rivolto questa domanda scomoda. Dov'è tuo fratello? Dov'è tua sorella? Quante volte ci hai ricordato che il loro Señor, grido ¿cuántas veces straziante nos era has giunto dirigido fino esta a te? pregunta incómoda? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Cuántas veces nos has recordado que tu grito desgarrador había llegado hasta ti? Ayúdanos a compartir el sufrimiento y la humillación de tantas personas tratadas como desechos. Es muy fácil condenar seres humanos y situaciones vergonzosas que humillan nuestro falso pudor, pero no es tan fácil asumir nuestras responsabilidades como individuos, como gobiernos y también como comunidades cristianas. Signore, donaci forza e coraggio per denunciare. Oremos juntos diciendo: concédenos, Señor, fuerza y valentía para denunciar. Ante la explotación y la humillación sufrida por tantos jóvenes, ante la indiferencia y el silencio de tantos cristianos, ante leyes injustas y carentes de humanidad y solidaridad. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Acut ardeat cor meum, in amando Christum Deum, si mi complacea. 10ª stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Sanctam crucem tuam credevisti mundum. Rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, Revestíos de compasión di umiltà, entrañable, di bondad, mansuetudine, humildad, di magnanimità. mansedumbre, paciencia. Denaro, benessere, potere. Sono gli idoli di ogni tempo, anche e soprattutto del nostro, che si vanta degli enormi passi avanti nel riconoscimento dei diritti della persona. Dinero, bienestar, poder son los ídolos de todas las épocas, también y sobre todo de la nuestra, que presume de los grandes pasos dados en el reconocimiento de los derechos de la persona.
Todo se puede comprar, incluso el cuerpo de los menores, despojados de su dignidad y de su futuro. Hemos olvidado la centralidad del ser humano, su dignidad, su belleza, su fuerza. Mientras en el mundo se levantan muros y barreras, queremos recordar y agradecer a todos los que en estos últimos meses, desde distintas funciones, han arriesgado su propia vida, particularmente en el mar Mediterráneo, para salvar las de tantas familias en busca de seguridad y oportunidades. Seres humanos escapando de la pobreza, las dictaduras, la corrupción, la esclavitud. Aiutaci, Signore, a riscoprire la bellezza e la ricchezza que ogni persona e ogni popolo. Ayúdanos, Señor, a descubrir la belleza y la riqueza de toda persona y todo pueblo que encierran en su corazón, único y irrepetible, para poner al servicio de toda la sociedad y no para alcanzar intereses personales. Te pedimos, Señor, que tu ejemplo y tus enseñanzas de misericordia y perdón, de humildad y paciencia, nos hagan un poco más humanos y, por tanto, más cristianos. Preghiamo insieme dicendo: Signore, donaci un cuore pieno di misericordia. Oremos juntos diciendo: concédenos, Señor, un corazón lleno de misericordia. Ante la ambición del placer, del poder y del dinero, ante las injusticias infligidas a los pobres y a los más débiles, ante el espejismo de los intereses personales. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis. Queridos oyentes, esta es Vatican Media. Continuamos transmitiendo en directo este Vía Crucis en el Coliseo de Roma, presidido por el Papa Francisco. Este viaje espiritual con el que los cristianos compartimos los pasos por donde anduvo Jesús, recordando las escenas del Evangelio y algunas otras tradicionales en sus últimos momentos en la tierra, antes de morir, antes de entregar su vida por amor y por la salvación de la humanidad. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che Padre, fanno. perdónalos porque no saben lo que hacen. La nostra società proclama l'uguaglianza in diritti e dignità di tutti gli esseri umani, ma pratica e tollera la disuguaglianza. Nuestra sociedad proclama la igualdad de derechos y la dignidad de todos los seres humanos, pero practica y tolera la desigualdad. Acepta incluso hasta sus formas más extremas. Hombres, mujeres y niños son comprados y vendidos como esclavos por los nuevos mercaderes de seres humanos. A su vez, las víctimas de la trata son explotadas por otros individuos y finalmente desechadas como mercancía sin valor. ¿Cuántos se hacen ricos devorando la carne y la sangre de los pobres? Ancora oggi sono state inchiodate su una croce, vittime di uno sfruttamento disumano, private della dignità. Señor, ¿cuántas personas todavía hoy son clavadas en una cruz, víctimas de una explotación deshumana, privadas de dignidad, de libertad, de futuro? Su grito de auxilio nos interpela como hombres y mujeres, como gobiernos, como sociedad y como Iglesia. ¿Cómo es posible que continuemos crucificándote, siendo cómplices de la trata de seres humanos? Concédenos ojos para ver y un corazón para sentir los sufrimientos de tantas personas que aún hoy son clavadas en la cruz de nuestros sistemas de vida y de consumo. Preghiamo insieme dicendo: Signore, pietà. Oremos juntos diciendo: Señor, piedad, fissi di oggi sparsi su tutta la terra.
por los nuevos crucificados de hoy dispersos por toda la tierra, por los poderosos y los legisladores de nuestra sociedad, por quien no sabe perdonar y no sabe amar. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tui nati vulnerati, tam dignati prome patri, penas me condivide. 12ª stazione. Gesù muore sulla croce. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Anche tu, Signore, hai sentito sulla croce il peso dello scherno, della derisione, degli insulti, delle violenze. También tú, Señor, has sentido en la cruz el peso de la burla, el desprecio, de los insultos, de la violencia, del abandono, de la indiferencia. Solo María, tu madre, y otras pocas discípulas permanecieron allí, testigos de tu sufrimiento y de tu muerte. Que su ejemplo nos inspire a comprometernos para no hacer sentir la soledad a cuantos agonizan hoy en tantos calvarios dispersos por el mundo, como los campos de acogida, similares a campos de concentración en los países de tránsito, los barcos a los que se niega un puerto seguro, las largas negociaciones burocráticas para llegar al destino final, los centros de permanencia, las zonas críticas, los campos para trabajadores temporales. Aiutarci a farci prossimi ai nuovi crocefissi e disperati del nostro Señor, te pedimos que nos ayudes a estar cerca de los nuevos crucificados y desesperados de nuestro tiempo. Enséñanos a enjugar sus lágrimas, a confortarlos como supieron hacerlo María y las otras mujeres al pie de tu cruz. Signore, aiutaci a donare la nostra vita. Oremos juntos diciendo, Señor, ayúdanos a dar nuestra vida. A quanti hanno subito ingiustizie, odio e vendetta. Por cuantos han sufrido injusticias, odio y venganza, por cuantos han sido injustamente calumniados y condenados, por cuantos se sienten solos, abandonados y humillados. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Vidit suum dulcem natum, morimento desolatum, dore nisi spiritu. 13ª stazione. Gesù è deposto dalla croce. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Chi ricorda in quest'era di notizie bruciate alla svelta quelle 26 giovani nigeriane inghiottite dalle onde, i cui funerali
sono stati celebrati. ¿Quién recuerda en esta era de noticias vertiginosas a las 26 jóvenes nigerianas desaparecidas bajo las olas, cuyos funerales fueron celebrados en Salerno? Su calvario fue duro y largo. Primero la travesía por el desierto del Sáhara, hacinadas en un improvisado autobús. Después la parada forzosa en los horribles campos de acogida en Libia. Finalmente el salto al mar, donde encontraron la muerte a las puertas de la tierra prometida. 2 de ellas llevaban en su seno el don de una nueva vida, niños que no verán nunca la luz del sol. Pero su muerte, como la de Jesús bajado de la cruz, no fue en vano. Confiamos todas estas vidas a la misericordia del Padre nuestro y de todos, pero sobre todo, Padre de los pobres, de los desesperados y humillados. Signore, in quest'ora sentiamo risuonare ancora una volta il grido che Papa Francesco levò da Lampedusa. Señor, en este momento sentimos resonar una vez más el clamor que el Papa Francisco elevó en Lampedusa, meta de su primer viaje apostólico. ¿Quién ha llorado? Ha pianto. Chi ha pianto? Ci domandiamo di fronte a quelle 26 bare allineate e sovrastate. Y ahora, da una rosa después de bianca. infinitos naufragios, Solo 5 seguimos di loro clamando, sono stati ¿quién ha identificati? llorado? ¿Quién ha Con o llorado? senza nome. Nos preguntamos Tutte, frente però, a los 26 sono nostre ataúdes figlie e sorelle. alineados y en los Tutte que se distingue una meritano rosa rispetto blanca. e ricordo. Solo 5 de ellas fueron Tutte identificadas, ci chiedono con di o sin sentirci nombre. Todas, responsabili. sin embargo, son hijas y hermanas nuestras. Autorità. Todas E merecen noi nuestro pure, respeto y con recuerdo. il nostro silenzio Todas nos piden e que la nos nostra sintamos indifferenza. responsables por nuestro silencio y nuestra indiferencia. Oremos juntos, Señor, ayúdanos a compartir el llanto. Di fronte alle sofferenze altrui. Ante los sufrimientos de los demás, ante todos los ataúdes sin nombre, ante el llanto de tantas madres. Aiutaci a condividere il pianto. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, done ego vixero. 14ª stazione. Gesù viene posto nel sepolcro. 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Sanctam crucem tua redemisti mundum. È compiuto. Il deserto Está e i mari cumplido. sono diventati i nuovi cimiteri di oggi. Di fronte a queste morti non ci sono risposte. Ci El sono però desierto y el mar se han convertido en los nuevos cementerios de hoy. Frente a esas muertes no hay respuesta, pero hay responsabilidad. uomini, Hermanos que dejan morir a otros hermanos. che non abbiamo Hombres, potuto mujeres, o niños voluto que no hemos podido o mentre i querido governi salvar. discutono, chiusi nei palazzi del potere. Mientras los gobiernos Sahara si discuten riempie di encerrados en los scheletri di palacios persone del poder, che el non hanno Sáhara resistito se alla llena de fatica, esqueletos de alla fame, personas que no han alla sete. resistido el cansancio, el hambre, la sed. Quanto dolore costano i nuovi esodi. Quanta crudeltà si accanisce Cuánto dolor provocan estos nuevos éxodos, cuánta crueldad se ensaña con el que huye, los viajes de la desesperación, las extorsiones y las torturas, el mar transformado en tumba de Signore, agua. Facci comprendere che siamo tutti figli dello stesso Padre. Possa la morte del tuo Figlio Gesù donare Señor,
Haznos comprender que todos somos hijos del mismo Padre, que la muerte de tu Hijo Jesús haga que los jefes de las naciones y los responsables de las legislaciones tomen conciencia de su rol en defensa de toda persona creada a tu imagen y semejanza. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quando corpus moriet, agut anime doletur, paradisi gloria. Vorremmo ricordare la storia della piccola Favor di 9 mesi, partita dalla Nigeria insieme ai suoi giovani genitori. Queremos recordar la historia de la pequeña Favor de 9 meses que partió de Nigeria junto a sus jóvenes padres en busca de un futuro mejor en Europa. Mamma e papà sono morti insieme ad altre centinaia di persone. Durante el largo y peligroso viaje en el Mediterráneo, su mamá y su papá murieron junto a centenares de personas que se habían fiado de los traficantes sin escrúpulos para poder alcanzar la tierra prometida. Solo Favor sobrevivió. También ella, como Moisés, fue salvada de las aguas. Que su vida se convierta en luz de esperanza en el camino hacia la humanidad más Al fraterna. termine della tua via crucis, ti preghiamo, Signore, affinché ci insegni a vegliare insieme a tua madre e alle donne che ti hanno accompagnato Al sul concluir Calvario. tu vía crucis, te pedimos, Señor, que nos enseñes a velar junto a tu madre y a las mujeres que te acompañaron en el Calvario en espera de tu resurrección. Que ella sea faro de esperanza, de alegría, de vida nueva, de fraternidad, de acogida y de comunión entre los pueblos, las religiones y las leyes, para que todos los hijos e hijas del hombre sean reconocidos verdaderamente en su dignidad de hijos e hijas de Dios y nunca más tratados como esclavos. Nos preparamos para escuchar ahora las palabras del Papa Francisco. Signore Gesù, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mundo. Señor Jesús, ayúdanos a ver en tu cruz todas las cruces del mundo. La cruz de la gente que tiene hambre de pan y de amor. La cruz de los solitarios y abandonados, incluso por sus propios hijos y parientes. La cruz de personas sedientas de justicia y paz. La cruz de la gente que no tiene el consuelo de la fe. La cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y la soledad. La cruz de los migrantes que encuentran sus puertas cerradas a causa del miedo y los corazones blindados por cálculos políticos. La cruz de los pequeños heridos en su inocencia y pureza. La cruz de la humanidad que vaga en la oscuridad de la incertidumbre y en la oscuridad de la cultura de lo provisorio. La cruz de las familias rota por la traición, por las seducciones del maligno o por la ligereza asesina y el egoísmo. La cruz de las personas consagradas que buscan incansablemente llevar tu luz al mundo y se sienten rechazadas, burladas y humilladas. La cruz de las personas consagradas que en el camino
han olvidado su primer amor. La cruz de tus hijos que, creyendo en ti y tratando de vivir según tu palabra, se encuentran marginados y descartados, incluso por sus familias y por sus compañeros. La cruz de nuestras debilidades, de nuestras hipocresías, de nuestras traiciones, de nuestros pecados y de nuestras muchas promesas rotas. La cruz de tu Iglesia que, fiel a tu Evangelio, lucha por llevar tu amor también entre los bautizados. La cruz de la Iglesia, tu esposa, que se siente continuamente atacada por dentro y por fuera. La cruz de nuestra casa común que se marchita seriamente ante nuestros ojos egoístas y está cegada por la codicia y el poder. Señor Jesús, reaviva en noi la esperanza de la resurrección. Señor Jesús, reaviva en nosotros la esperanza de la resurrección y de tu victoria definitiva contra todo mal y toda muerte. Amén. Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sempre e dovunque viva il Papa! Señor Jesús, ayúdanos a ver en tu cruz todas las cruces del mundo, la cruz de la gente que tiene hambre de pan y de amor, la cruz de los solitarios y abandonados, incluso por sus propios hijos y parientes, la cruz de personas sedientas de justicia y de paz, la cruz de la gente que no tiene el consuelo de la fe. Queridos oyentes, vamos llegando ya al final de esta transmisión extraordinaria en la que hemos compartido junto a ustedes y al Papa Francisco la transmisión del Vía Crucis, el camino de la cruz de nuestro Señor. Un camino en el que, a través de las meditaciones, hemos tenido muy presente el sufrimiento, el padecimiento, el dolor que viven tantas personas marginadas, explotadas, abusadas, envueltas en un sistema corrupto que promueve la cultura del descarte, que utiliza a las personas para conseguir beneficios y las descarta en cuanto obtiene de ellas lo que buscaba. Víctimas del tráfico de esclavos, de seres humanos, víctimas de la trata de personas, mujeres obligadas a prostituirse, niños explotados, abusados, cuya inocencia ha sido arrebatada, perjudicándolos para siempre de por vida. Todos estos hermanos y hermanas, que son los nuevos crucificados de nuestro tiempo, sufren la carga de una cruz, que puede verse reflejada también en la carga de la cruz de Jesús. Una cruz que aceptó cargar a pesar de no tener en su corazón ningún pecado. Jesús acepta esta cruz por amor a la humanidad, por amor al Padre y por la salvación de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Con estas emocionantes palabras del Papa Francisco, tras finalizar esta peregrinación espiritual del Vía Crucis en este Viernes Santo,
en el que cada uno de nosotros ha acompañado al Señor en su camino de pasión y muerte, queridos oyentes. Agradecemos a todas las radios que han transmitido nuestra señal y, como no, a ustedes siempre nuestra fiel audiencia. Nos despedimos invitándolos a seguir en sintonía con Vatican News mañana sábado santo 20 de abril en la vigilia pascual que presidirá el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro a las 8:30 de la tarde, hora local de Roma. El Santo Padre bendecirá el fuego nuevo en el atrio de la Basílica después de la procesión de entrada con el cirio pascual y con el canto del Exultet. Presidirá la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística, que será concelebrada también por diversos cardenales, obispos y sacerdotes. El domingo 21 de abril, queridos oyentes, los esperamos también para vivir juntos la misa de Pascua de la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. Al finalizar esta celebración, el Papa impartirá también la tradicional bendición Urbi et Orbi, es decir, para la ciudad y para el mundo entero, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Gracias una vez más por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.